Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Acerca del tema, el peligro del corazón endurecido. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, porque a través de las escrituras tú guardas nuestro corazón, Señor, para que no nos volvamos duros de entendimiento, para que podamos siempre ser sensibles a lo que tú quieres que hagamos, para que podamos corregir a tiempo, para que podamos mejorar, para que podamos crecer, para que podamos comprender tu voluntad. Te rogamos que nos enseñes a través de esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos a mirar acá un versículo que está en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 15, y dice la palabra: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Dice la palabra del Señor que Jesús hacía poco había hecho un milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él había estado con sus discípulos y había hecho este tremendo milagro, y ellos habían sido testigos de esto y habían experimentado ese momento en donde Jesús había podido alimentar a miles de personas con una pequeña porción. Pero a pesar de que ellos habían experimentado esto, la Biblia muestra que un poco después Jesús les había dado a ellos un consejo y les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y guárdense de la levadura de Herodes. Y los discípulos no entendieron bien este mensaje o esta recomendación del Señor, y ellos empezaron a decir: ay, el Señor nos dice esto de la levadura porque no trajimos el pan, porque no tenemos acá suficiente para el alimento. Entonces Jesús les llama en esta porción la atención y les dice esto, les dice: aún ustedes no entienden, aún están ciegos, están sordos, aún no recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, como haciéndoles entender que ese consejo que Él les daba acerca de la levadura no tenía absolutamente nada que ver con el alimento físico. Y Jesús les habla acá acerca de guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura representa influencia, representa crecimiento. Y cuando Jesús les habla a ellos acerca de la levadura de los fariseos, está recordándoles y advirtiéndoles que no tengan el mismo comportamiento de ellos, porque ellos igual daban muchas recomendaciones que ellos no practicaban. Ellos sabían muy bien la ley, decían muy bien la ley, enseñaban la ley, pero ellos no obedecían la ley. No había en ellos esa sujeción y esa obediencia a la palabra. Y amigos, una de las mayores responsabilidades, yo creo, de las personas que nos sentamos acá a enseñar alguna cosa de la palabra, es ese compromiso con Dios de uno hacer lo que enseña, de uno poder, con la ayuda de Dios, poder estar acá y levantar la cara y decir: yo me esfuerzo por practicar lo que digo, practicar lo que predico. Y Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les decía: guárdense de no solo volverse en personas que dicen pero no hacen, de no solamente ser personas que muestran una fachada, como ellos, los fariseos, que el Señor les hablaba y les decía que eran sepulcros blanqueados, donde por fuera tenían una apariencia blanca y limpia, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, de carne de muerto, de mal olor. Eran las palabras del Señor. A veces las palabras del Señor son fuertes y no son insultos, son simplemente su manera de hacernos ver nuestra condición. Y es como el Señor les advierte a ellos que no sean esa clase de personas que aparenten ser una cosa, pero por dentro sean otra. Dios nos llama a ser transparentes, y Él habla de esa levadura que contamina, ese comportamiento de hipocresía que puede contaminar, que puede dañar incluso a otras personas que pueden estar queriendo acercarse a los caminos del Señor, pero al ver ese comportamiento del creyente muchas veces rechazan a Cristo por causa de un mal testimonio. Entonces Él les estaba advirtiendo y nos advierte ahora también a nosotros acerca de esto. Otra advertencia que les daba era: no tengan la levadura de Herodes, no sean como Herodes. Y mirando quién es Herodes, la Biblia y bueno, la historia también relata que Herodes era
un descendiente de Esaú, uno de los hijos de Isaac. Y este Herodes había llegado al reino, había llegado al trono, pero Herodes tenía un comportamiento hipócrita, digamos, en cuanto a que él simpatizaba con los judíos. Digamos que por ser descendiente de Saúl, él se comportaba o pretendía ser del pueblo de Israel, pretendía ser un judío más, pero sus comportamientos eran paganos, sus comportamientos no eran de judío, y él aparentaba con ellos simpatizar con sus costumbres, simpatizar con su estilo de vida, simpatizar con quienes eran los judíos, pero sus propias acciones eran contrarias y el hombre tenía muchos malos comportamientos, sobre todo hacia el área moral. Entonces Jesús les advertía a sus discípulos de no solamente ser simpatizantes, sino ser auténticos. Una cosa, amigo, es que usted sea simpatizante de las cosas de Dios, que le guste un mensaje en Facebook, en una red social donde le hablan de cosas buenas y bonitas de Dios. Cuando usted tiene un amigo y usted dice, ay, ustedes son chéveres, ellos son interesantes, ay, los cristianos son chéveres, ah, sí, me gusta, no me cae mal, me parece bien la vida cristiana, sí, es como interesante, no tengo nada en contra de eso es simpatía. Pero realmente Dios no quiere simpatizantes, Dios espera que seamos sus hijos, que tengamos un compromiso genuino y sincero y que nuestro estilo de vida realmente refleje el tener a Jesús en nuestro caminar. El poder seguir las pisadas del Señor y vivir conforme a su palabra, no solamente actuar como simpatizantes, ni tampoco actuar como hipócritas. Y de esto habla el Señor acá cuando advierte a sus discípulos en estas dos cosas. Ahora, la levadura, hablábamos, simboliza esa influencia y ese crecimiento. Cuando una persona está constantemente expuesta a cierta atmósfera, así como esta levadura, a una atmósfera de pecado constante, está con frecuencia pecando intencionalmente, yendo a buscar el mal intencionalmente, a sabiendas de que eso no es lo que agrada a Dios o que eso no es lo que debe hacer. En la medida en que la persona practica el pecado, su corazón se va endureciendo. Amigo, cuando uno es niño y uno comete por primera vez un pecado, hay ese temor en el corazón, incluso para personas que no son creyentes. Todos experimentamos eso porque el Señor Jesús, el Señor dejó escrito en su palabra que Él colocaría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para que hiciéramos lo correcto, de manera que nadie tenga excusa. Así que aunque tú no hayas conocido la palabra de Dios, de todas formas Dios a todos los seres humanos nos dejó la conciencia, que es esa ley de Dios puesta en nuestro corazón que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, una vez una persona peca por primera vez, tiene ese temor a ser descubierto, la cargo de conciencia porque se siente mal, en fin. Pero si esa persona persevera en ese mismo pecado una y otra vez, llega un momento donde ya su conciencia se silencia. Ya esa conciencia, dice la palabra, está como un callo. Está encallecida, ya no siente dolor por el pecado, ya no siente remordimiento, ya no siente tristeza por haber hecho algo malo, sino que se le vuelve un hábito, se le vuelve una costumbre, es parte ya de su carácter, y es ahí cuando viene el peligro de la dureza del corazón. Amigo, hay una enfermedad física como tal que afecta el músculo cardíaco, y en esta enfermedad estaba leyendo yo, es tremendo porque hay una sustancia que se va pegando a las paredes del corazón, al músculo como tal, y básicamente es como que esa sustancia reemplaza el músculo cardíaco y el corazón como tal se va poniendo duro, va perdiendo flexibilidad para bombear, se va poniendo duro porque esa sustancia es como algo pegajoso, por decir, que se coloca sobre ese músculo del corazón y va impidiendo que el corazón bombee normalmente. Es decir, si la mitad del corazón está duro y la otra mitad está tratando de bombear, lo hace pero con mucha dificultad hasta que finalmente el corazón se completamente se endurece y ya la persona muere, pues porque el corazón deja de bombear sangre. Y entendía yo que esto es parecido a lo que ocurre en la vida espiritual. El pecado va atrapando el corazón lentamente, no es que una persona peque y ya inmediatamente dejó su corazón espiritual de latir hacia Dios, dejó de amar a Dios inmediatamente. No, amigos, es como la enfermedad física esta que les hablo.
el pecado se pega como esa sustancia se pega al músculo cardíaco, así el pecado se pega al corazón interior del hombre, al ser interior, y lo va paralizando poco a poco. El corazón espiritual trata de amar a Dios, trata de acercarse a Dios, trata de orar, trata de buscar, pero esta parte que está con el pecado está impidiendo que ese corazón fluya completamente, y entre más la persona se expone a la levadura, a esa levadura espiritual que es la hipocresía, que es no tener una vida plenamente comprometida con Dios, esa levadura va cubriendo el corazón hasta que pone el corazón duro y ya es imposible que la persona tenga capacidad por sí misma de levantarse y buscar a Dios. Entonces muchos creyentes a veces dicen, no, es que yo ya no siento ganas de orar, ya no siento ganas de ir a la iglesia, ya no me siento bien, ya no siento lo mismo que cuando antes, ya no siento ganas de cantar, ya no siento ganas de escuchar la música cristiana, ya no siento el deseo de leer la Biblia como antes. Claro, amigos, ese pecado está impidiendo que tu corazón espiritual bombee como antes lo hacía con libertad. Antes cantabas, antes adorabas, antes leías la Biblia con libertad, pero una vez empezaste a practicar el pecado con frecuencia y lo volviste parte de tu comportamiento, tu corazón espiritual ya no puede orar igual, ya no puede cantar igual, ya no puede levantar las manos igual, ya no puede leer la palabra igual, y si perseveras en seguir pecando y pecando intencionalmente, finalmente tu corazón espiritual se va a detener y va a venir la muerte espiritual completa a tu vida, y sería fatal porque al morir tu hombre interior ya no hay esperanza, no tendrías de parte tuya cómo tú mismo recuperarte de algo así. Tendría que ocurrir que viniera alguien que te amara y empezara a orar por ti, para que tú empezaras a entender, y por la gracia y la misericordia de Dios esa dureza de corazón se fuera moviendo. Pero entre más practiques el pecado, entre más permanezcas en esa condición, la dureza va a ser mayor y más difícil va a ser que tú puedas volver a retomar. Ahora, el Señor habló, por tanto, de que el hecho de estar practicando el pecado traía ceguera, traía sordera y traía falta de memoria en cuanto a recordar los milagros que Jesús ha hecho en tu vida, los milagros, la bondad de Dios en tu vida, lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha venido haciendo a través de los años en ti, en tu familia, en tu propio vida productiva, en las cosas que Dios hace para ti. Entonces Él les advirtió, tienen ojos y no ven. ¿Por qué? Porque están viendo que están haciendo lo malo, están viendo que están yendo hacia lo incorrecto, pero aún así sus pasos siguen yendo hacia allá porque tienen su propio deseo, porque desean lo que quieren conseguir, porque tienen un deseo particular, egoísta, y un deseo particular que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. O muchas veces es un deseo que es una mezcla entre lo que Dios sí quiere, pero lo estás consiguiendo de la forma equivocada. A veces es que las personas quieren lograr un bien a través de un mal, pero así nunca será con Dios. Con Dios nunca podemos pretender atravesar todo el mal para lograr un bien, tomar ese bien y volver a salir y recuperarnos a donde estábamos y quedar blancos como la nieve. No, amigos, así no funciona. Si tú quieres lograr un bien, nunca encontrarás un bien atravesando un mal o buscando algo bueno a través de malos medios. Siempre la bendición de Dios, aquella que no añade tristeza, es la que se logra por la forma correcta, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces Jesús les advierte, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Son personas que se les dice, se les enseña, escuchan mucha palabra, van a la iglesia, oyen las prédicas, pero aún así no han tomado una decisión de cambiar. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Simplemente van y se sientan como Herodes. Esa es la levadura de Herodes, que Herodes era simpatizante. Él se decía ser judío, él decía venir de la genealogía, ¿no? de los judíos por medio de Saúl, pero realmente en Herodes no había un compromiso. Él solamente era un simpatizante, una persona que no quería vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Era como que Herodes ponía sus propias reglas. Él era el rey, él ponía sus reglas, él se sentía en esa soberbia de ponerle a Dios las reglas y pretender que Dios lo aceptara de esa forma, y era porque él era el rey, él pensaba o actuaba más bien de forma
independiente de Dios. No conocía a Dios. Creía que las cosas él las podía decidir. Él podía decidir cómo hacer, cómo vivir. Él podía decidir cuántas mujeres podía tener, con quiénes podía estar. Él podía decidir, que creía que podía vivir de esa forma y que aún así él podía decirse judío. Pero amigo, un hijo de Dios tiene que tener un comportamiento, una conducta, tiene que tener un estilo de vida que honre al Señor. Porque dice el Señor acá, a sus oídos se han acostumbrado a no escuchar, están entumecidos, son oídos sordos que no oyen. Las personas que tanto practican y practican el pecado llegan a un punto en que el pecado ya es normal. Incluso si son creyentes, incluso si han vivido toda la vida yendo a una iglesia, pero son como Herodes, entonces se acostumbran a sentarse ahí, escuchar la prédica, volver a la casa y vivir su vida normal y solo van a la iglesia como por cumplir. Es como un compromiso simplemente, no hay una entrega, no hay una búsqueda con propósito al ir a la reunión, no van a la reunión buscando algo de parte de Dios, no van a la reunión pensando en que esa palabra que se va a decir le va a hablar a su vida y algo tiene que cambiar y que tiene que usar ese mensaje para afectar su vida, sino que se vuelve una costumbre, se vuelve una religiosidad. Y simplemente en la medida en que practica y practica el mal se vuelve normal, al punto de que al oír lo bueno ya le parece ridículo, dice, eso es ridículo, eso es anticuado, la Biblia es anticuada, es pasada de moda, hoy en día son otros tiempos. Yo no puedo hacerlo de esta forma como decía antes porque estoy viviendo en otros tiempos. Es como yo me siento cómodo haciéndolo. Hoy en día la moda de la gente es la comodidad, como me sienta cómodo, algo que no me hiera, todo lo que no me duela, todo lo que yo no me afecte, a donde yo me sienta bien, donde no me afecten mis emociones, donde no me afecten, donde no me duela, donde yo me sienta confortable. Nos hemos vuelto adictos al confort. Pero amigos, la palabra desafortunadamente o afortunadamente para unos o para otros, de acuerdo como tú lo mires, la Biblia es muy clara y Dios no nos llamó a nosotros a vivir una vida de comodidad. Y aunque suene tremendo y aunque suene difícil de entender y de escuchar, la verdad es que Jesús nunca nos habló de vivir en comodidad en esta tierra, a ningún creyente. Ningún creyente que se respete, que quiera seguir los caminos de Jesús, va a vivir una vida confortable. De por sí el Señor Jesús prometió que era un camino estrecho, que era un camino difícil, que era un camino donde no tendríamos, que si seguíamos a Jesús, Él no tenía dónde recostar la cabeza, que si seguíamos a Jesús tendríamos que dejar familia, tendríamos que dejar casa, padres, hermanos, hermanas por causa de Cristo. Jesús nunca nos habló de comodidad, nunca nos habló de confort, siempre nos habló y nos dijo que el seguirle a Él requería de sacrificio, que iba a haber sufrimiento, que iba a haber dolor, que la carne se iba a afligir. Así que aquel cristiano que vive la vida buscando su propia comodidad, donde me sienta bien, hago solamente lo que me haga sentir cómodo. Yo voy solamente si me hacen sentir bien. Si en la iglesia alguien me hace sentir mal, entonces no vuelvo. Si a mí alguien veo allá que algo no me gusta, entonces yo no regreso porque es que yo quiero sentirme bien. No, así no es, hermano, así no es. Uno tiene que perseverar en estar en el lugar, si es una iglesia de sana doctrina, tienes que perseverar en ese lugar donde Dios te estableció, independientemente si alguien te hirió o no te hirió, es parte del proceso, es parte de aprender a vivir entre una comunidad y es parte de aprender a perdonar. Y Dios permite en nuestras vidas esas situaciones para que nosotros maduremos como hijos de Dios, para que tratemos esas áreas de nuestro carácter donde tenemos que perdonar al prójimo, donde tenemos que aprender a vivir con gozo en medio de la situación difícil, donde tenemos que desarrollar la fe, los dones y lo que el Espíritu Santo nos provee. Así que la dureza de corazón es como una mancha difícil de quitar, como eso que entre más le permitimos estar ahí, más se asienta, más duro es de quitar, más difícil, más pegado se convierte y tenemos que parar inmediatamente, detenernos de nuestros malos caminos y empezar a buscar la solución, empezar a buscar a Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Aquí en Romanos 2:5 dice, pero por la dureza de tu corazón
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, aquí en la palabra en el libro de Romanos se nos advierte claramente, dice, por la dureza y el corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo juicio, estás atesorando para ti mismo ira en el día de la ira. Amigo, vendrá un día donde tengamos que dar cuenta delante del Señor. Y de todas formas, si las consecuencias no las pagas aquí en la tierra, las vas a tener que enfrentar en la eternidad. No hay escapatoria. De pronto dices, pero veo tanta gente que hace lo malo y vive sus vidas como ellos quieren y no les pasa nada. Pues amigos, la gente hoy en día muestra muchas cosas, pero no muestra la verdad. La gente está acostumbrada a mostrar en las redes lo que quiere mostrar. Muchas veces lo que quiere mostrar no es la realidad de lo que están viviendo, la gran mayoría de las veces. Hay tanta apariencia hoy en día, en todo, en la forma de vestir, en la forma de maquillarse, en la forma de mostrar la vida, las personas, de impresionar a otros, de querer impresionar a otros, pero la Biblia acá dice que esa dureza y ese corazón no arrepentido simplemente trae para cada persona ira en el día de la ira, porque vendrá el día de la ira de Dios, cuando Dios establecerá sus juicios. Y aunque nos suene difícil de escuchar, es una realidad que va a pasar, es algo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay esa seguridad, porque está escrito en la palabra, así como la llegada de Jesús estuvo escrita en la palabra y llegó, así como el diluvio fue anunciado y ocurrió, así como muchas cosas en la palabra, los juicios contra el pueblo de Israel fueron anunciados y ocurrieron. Asimismo, el día de la ira del Señor está escrito y un día llegará. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos la fecha, pero cada vez que pasa un día, estamos más cerca de ese día. Cada vez que estamos más lejos de la primera venida de Jesús, ya llevamos 2023 años, ahora entonces más cerca estamos. Hace 2023 estaban cerca y ahora estamos mucho más cerca. Entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer para poder ser libres y ser sanos de esa dureza de corazón? Dice la palabra acá, antes de leer allá, quiero que leamos Efesios 4, del 17 al 19. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amigo, cuando la persona se entrega al pecado constantemente, cuando voluntariamente y a sabiendas hace lo que sabe que no debe hacer, hace y actúa ignorando las advertencias, ignorando a Dios, la Biblia dice que esa persona empieza a tener una insensibilidad, dice, pierde toda sensibilidad y se entrega al mal. La persona que pierde la sensibilidad se entrega al mal. Ya no tiene esa alerta en su corazón que le dice, no vayas allá, es mejor como que me quedo acá. No, esa persona ya perdió la sensibilidad, ya se entrega al mal fácilmente. Ya no le importa, ya ni siquiera lo piensa, ya ni siquiera piensa que hay bien, ya solamente ve un solo camino, que es el del mal, ve ese estilo de vida y no ve otra manera de vivir, simplemente ya lo olvidó, su redención, ya olvidó su comunión con Dios, ya olvidó lo de palabra, ya ni siquiera se acuerda de los versículos, ya no tiene en la mente nada que le recuerde el bien, ya hay insensibilidad y esa persona ya se entrega al mal y dice la palabra, se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque desafortunadamente, al perder esa sensibilidad, perdemos la capacidad de poner límites a nuestra vida y por tanto pasamos por encima de cualquier cosa y nos da lo mismo porque simplemente ya no hay sensibilidad. Y la persona después está diciendo, es que el evangelio no es para mí. Yo intenté en la vida cristiana, pero definitivamente eso no era para mí. Amigo, pero es una gran mentira. El evangelio es para toda criatura. El Señor Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, es decir, el evangelio es para todo el mundo. De parte de Dios viene la capacidad para que podamos
aceptar el Evangelio y vivir en esa palabra y vivir en el orden de Dios. Pero cada persona toma su decisión. Y ciertamente sí, el Evangelio requiere un compromiso, el seguir a Dios requiere un compromiso, pero no quiere decir que vamos a estar solos. Él está con nosotros. Por otro lado, trae recompensa también. Es una vida tranquila, es una vida pacífica, es una vida sin remordimientos y una vida donde Dios está con nosotros. Ahora, ¿cuál es la cura para esa dureza de corazón? Mire lo que dice acá la palabra en el libro de Efesios 4, del 22 al 32. Dice acá la palabra: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es decir, aquí el Señor nos llama a que el primer paso para romper con la dureza de corazón es hacer un alto. Parar de hacer lo malo. Decirle a tu vida: para, detente, ya no más, no salga más a buscar el mal. Empiece por ahí, empiece por detenerse, empiece por ya no ir más a donde iba, por no caminar más ese camino en el que caminaba, por no buscar lo que antes buscaba. Empiece por parar. Cuando usted para, usted en el momento que usted para en alguna carretera, en algún lugar, usted se toma un tiempo para observar en dónde está. Cuando usted va a toda velocidad en una carretera y se da cuenta que de pronto ya no sabe ni dónde está, no sabe si se pasó de la curva, si hizo algo que no debía hacer, si giró por donde no debía de ir. Cuando usted para en la carretera, usted toma unos segundos para reconocer la posición donde usted se encuentra. Usted toma esos momentos para reflexionar acerca de en dónde estoy en este momento. ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde me dirige este camino que estoy llevando? ¿Me lleva hacia mi objetivo? ¿Este camino que estoy tomando me lleva hacia donde yo quiero estar en 5, en 10 años, en 20 años, cuando sea un adulto mayor? ¿Está este camino llevándome hacia mi éxito, hacia la cumbre, hacia el éxito, hacia lo que yo quiero lograr? Entonces dice acá: desháganse de esa vieja naturaleza y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando hay un mal comportamiento, nuestros objetivos se corrompen. Ya no hay claridad en los objetivos. Ya hay muchas cosas mezcladas con nuestras ideas iniciales, con lo que teníamos planeado al principio. Y dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces dice, el Espíritu Santo nos da la capacidad de renovar nuestras acciones. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. No hay otra forma para sanar nuestra mente. No hay otra manera para cambiar nuestros pensamientos. No hay otra forma en que el hombre, el ser humano, pueda cambiar su manera de pensar y redireccionarla hacia Dios. La única herramienta que Dios ha dado al hombre para corregir el mal camino se llama la Biblia. Está aquí la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay una terapia, no hay una pastilla, no hay un dispositivo que nos pongan en la cabeza para mejorar. Amigo, la única herramienta que Dios nos dejó para corregir es la palabra de Dios. Él dice ahí en el Salmo: ¿con qué enderezará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. Solo guardar la palabra de Dios nos cambia las mañas. Solo la palabra de Dios nos cambia los malos hábitos. Solo la palabra de Dios nos arranca del corazón la dureza y nos guía de nuevo, nos direcciona de nuevo hacia lo correcto. Y dice acá, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Amigo, tenga un trabajo digno. Que la fuente de su ganancia provenga del fruto de sus manos, del trabajo de sus manos. Que usted con dignidad
tenga ese dinero, sea poco, pero digno. Si es poco, no importa, que sea digno. Ahora dice acá, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, para que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo. Si eres creyente, Él habita dentro de tu corazón. Él está ahí desde el primer momento. Y cada vez que tú haces lo malo y le desobedeces, lo entristeces porque lo estás ignorando. Estás afectando esta casa que es donde tú vives, donde Él vive. Esta casa es tu cuerpo y en esta casa Él habita contigo. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dios nos llama a los hijos de Dios a tener esas conductas correctas. Amigo, a veces entre el pueblo de Dios tenemos que exhortar, tenemos que hablar. Es inevitable, es la forma como nosotros podemos enderezar el camino cuando las personas nos tienen que decir a veces cosas que son difíciles de escuchar. Pero a pesar de todo eso, que haya amor en nuestras acciones, que haya amor en nuestras actitudes, que haya amor en ese mensaje, en esa palabra, que haya una buena intención, que no se digan las palabras de forma destructiva, que no se digan las cosas de forma destructiva, que podamos entender que cuando alguien nos da un mensaje, nos da una palabra, incluso si es un llamado de atención, que podamos reconocer si esa persona, si hay amor en las palabras de esa persona, si hay una buena intención en las palabras de esa persona. Amigo, Dios nos llama a corregir todas estas cosas que están aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Usted lo puede leer con más atención y trabajar en esa dureza de corazón, para que puedas volver a ver, para que puedas volver a escuchar, para que puedas volver a sentir a Dios, para que puedas volver al hogar. Amigos, si quieres volver al hogar, si nunca has estado cerca de Dios, si no quieres hacer parte de la familia de Dios, o si estuviste cerca de Dios y te alejaste de Él por alguna razón y tu corazón estaba endurecido hasta este día, amigo, te invito a que hagas conmigo esta oración y vuelvas a casa. Cierra conmigo tus ojos y di: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haber seguido mis propios caminos, Señor, y haberme alejado de ti. Te pido, Señor, que me perdones, me guardes, me ayudes, me levantes, Señor. Me guíes a casa otra vez, Señor. Ayúdame a retomar una vida nueva. Ni siquiera te puedo decir, Señor, que quiero la vida que tenía antes. Quiero una vida completamente nueva. Decisiones nuevas, nuevas expectativas, nuevos proyectos, una nueva vida, Señor. Te ruego que me guíes y me protejas, Señor, y me ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, acéptame hoy, perdona mis pecados por tu sangre. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.